Hola amigos, hoy hablaremos del análisis de vulnerabilidad, ¿ya? Este proceso tan importante para poder confeccionar nuestro plan de emergencia en nuestra empresa, en nuestra comunidad, ¿ya? Así que hoy día les explicaremos cómo se desarrolla este documento finalmente, porque la idea es que quede un respaldo de este análisis a través de una matriz de vulnerabilidad, la cual considera en el fondo, en definitiva, cuáles son las verdaderas amenazas con las cuales nos vamos a quedar para poder confeccionar nuestro plan de emergencia. ¿Ya? Es un documento técnico, nosotros confeccionamos un ejemplo de análisis de vulnerabilidad que ustedes lo pueden obtener comentando este video, solicitándolo, mandando su correo electrónico a través del comentario, poniéndole un me gusta y además los invitamos a que se suscriban a nuestro canal porque así pueden estar al tanto de todas las novedades que nosotros les vamos brindando periódicamente. Bueno, partamos a trabajar en el análisis de vulnerabilidad. Primero es recomendable que construyan una tabla como la que se ve en la imagen, en la cual ustedes pueden reconocer tres partes fundamentales del análisis de vulnerabilidad. La primera corresponde a la identificación de las amenazas. La segunda parte corresponde a la evaluación propiamente tal, que es donde vamos a obtener la probabilidad, la consecuencia de que se materialice alguna de las amenazas y con posibles daños a las personas. Y en tercer lugar, las medidas de mitigación, que son muy importantes porque de esta forma podemos empezar a elaborar nuestro plan de emergencia cubriendo todas las posibles vulnerabilidades que se puedan presentar en nuestra comunidad, en nuestra empresa. Partamos. La primera parte, identificación de las amenazas, ¿ya? De esto se trata de fundamentalmente empezar a enumerar cada una de las amenazas posibles que eventualmente podamos tener en nuestra empresa. Estas amenazas pueden ser de origen natural, de origen técnico, de origen antrópico, como lo explicamos en un video anterior, o de origen social también se conoce. Las de origen natural son todo lo que tienen que ver con temas sísmicos, por ejemplo, con temas hidrológicos, cualquier cosa que tenga que ver y que provenga de la naturaleza. Las amenazas de origen técnico son aquellas amenazas que se pueden producir a propósito de los procesos de nuestra empresa, como por ejemplo incendios, fugas de gas, de elementos químicos en general, etc. Y por último, las amenazas de origen antrópico, de origen social, que tienen que ver con el hombre, con las acciones que comete el hombre que eventualmente puedan dañar nuestro bienestar, nuestra salud, como por ejemplo atentados terroristas, asaltos por ejemplo, etc. Todo lo que tenga que ver con un acto propio del hombre y que sea deliberado, intencionado con el afán de generar daños. Ejemplos: amenazas de origen natural, sismos, terremotos por supuesto, desbordes de ríos, inundaciones, etc. Todas las vamos a ir enumerando y las vamos a ir incorporando en nuestra matriz de vulnerabilidad. En la primera columna, las de origen natural, como son los ejemplos que le acabo de dar, las de origen técnico, incendios, fugas de gas, fugas de químicos, de combustible, etc. Y por último, las amenazas de origen antrópico, los ejemplos que les di, asaltos, ataques terroristas, etc. Todo lo que pueda dañar el bienestar tanto material como personal de nuestra organización. Enseguida, una vez que tenemos una lista larga, en este aspecto no nos vamos a preocupar si es muy probable o poco probable que ocurran, simplemente las vamos a ir incorporando en nuestra lista. Estamos identificando las posibles amenazas que eventualmente podamos tener en nuestra empresa. Pero en la segunda parte vamos a trabajar en la evaluación, que tiene que ver con determinar qué tan probable o bien qué tanta consecuencia eventualmente puede generar en la organización y además en las personas que trabajan en esta, ¿ya? Yo recomiendo, para este video voy a hablar de una matriz de 3×3, vale decir, 3 magnitudes de probabilidad, 3 magnitudes de consecuencia. Sin embargo, el documento que nosotros confeccionamos, decidimos armar una matriz de 5×5, cosa que sea un poco más compleja, un poco más técnica, y ustedes puedan ir trabajando e ir avanzando en la complejidad de sus documentos. Bueno, probabilidad tenemos 3. En este ejemplo que vamos a poner en el video, que lo vamos a ir apoyando con la imagen. Primero, una probabilidad baja, es decir, que no existe mayor probabilidad de que este evento se pueda materializar al corto plazo. Es decir, que es un evento que ha ocurrido nunca en el historial de nuestra empresa, o bien casi nunca, en alguna de las empresas que tienen que ver con nuestro rubro y con la localidad donde estamos, ¿ya? Es muy importante tener presente la ubicación, porque claramente si estamos viviendo en el borde costero, o nuestra organización, nuestra empresa está en el borde costero, existe probablemente
valga la redundancia, una alta probabilidad de que hayan problemas de orden hidrológico, es decir, con problemas que tengan que ver con el agua, con el mar, con las salidas del mar a través de las marejadas o inclusive algún tsunami. Sin embargo, si estamos viviendo al interior, vale decir, por ejemplo, en Santiago o en ciudades que se encuentran lejos del borde costero, claramente esas probabilidades de que se materialice algún problema que tenga que ver con el mar va a ser más baja. Entonces es muy importante la ubicación geográfica que tiene nuestra empresa para determinar la probabilidad. La probabilidad media es algún evento que sí ha ocurrido en la historia de nuestra organización, en la localidad donde estamos ubicados, pero es un evento que no ocurre muy frecuentemente. Digamos que ocurre una vez cada 5 años, por ejemplo, o menos de una vez por año. Eso es probabilidad media. Y por otro lado tenemos la probabilidad alta, que es eventos que ocurren una o más veces por año, considerando la ubicación geográfica de nuestra empresa y considerando las características sociopolíticas también que tiene esta. ¿Por qué es importante lo último? Básicamente porque, por ejemplo, en cuanto a lo que son los asaltos o todo lo que tiene que ver con atentados terroristas, es muy importante la situación sociopolítica que tiene nuestra empresa, el entorno de nuestra empresa, porque por supuesto, si estamos ubicados en Santiago Centro, por ejemplo, o en ciudades importantes de Venezuela, de Colombia, de Brasil, Chile y en general en Sudamérica, donde tenemos mucha probabilidad de que ocurran algún tipo de manifestaciones donde pueden darse algún hecho de orden terrorista, entonces evidentemente que vamos a tener una probabilidad más alta de que esto se pueda materializar. Sin embargo, si estamos en alguna localidad más de la provincia, por ejemplo, en ciudades más chicas, tenemos una probabilidad más baja. Recuerden que probabilidad baja es un evento que ocurre menos de una vez por año, probabilidad media, un evento que ocurre una o máximo 2 veces por año, y probabilidad alta es un evento que ocurre más de una vez o 2 veces por año y que tiene algunas consecuencias que son importantes. Eso tiene que ver con la probabilidad. Entonces nosotros, por ejemplo, si estamos ubicados en Santiago de Chile y estamos analizando qué tan probable es que se materialice un sismo, seguramente, como nosotros los que vivimos en Santiago de Chile, es muy frecuente que existan movimientos telúricos, seguramente le vamos a marcar un número 3, es decir, le vamos a dar el valor más alto a la probabilidad en cuanto a lo que son movimientos sísmicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá ocurre más de una vez por año, mucho más de una vez por año que tiemble, que haya un movimiento sísmico, perdón. Entonces la probabilidad es elevada. Ahora vamos a hablar de la consecuencia. La consecuencia, al igual que la probabilidad para este ejemplo del video, vamos a considerar 3 valores. Consecuencia baja, consecuencia media, consecuencia alta. La consecuencia baja la vamos a dar un valor 1, ¿okay? En nuestra matriz, en nuestra tabla, y son aquellas lesiones menores que se resuelven a través de los primeros auxilios, por ejemplo, y también daños materiales menores. ¿Okay? La consecuencia número 2, es decir, consecuencia media, es decir, le vamos a poner un número 2 en nuestra matriz, en nuestra tabla, son aquellas lesiones ya más importantes que no se pueden resolver a través de primeros auxilios, sino que vamos a tener que requerir la asistencia de algún establecimiento de salud, como por ejemplo alguna fractura, algún esguince o alguna persona que sufre una lesión y que quede con algún tipo de problema de movilidad. Y por otro lado, las consecuencias altas son aquellos, daños materiales medianos, ¿ya? Es decir, que tenga que detenerse algún proceso, por ejemplo, la empresa momentáneamente, pero después se reanude. Ahí hablamos de una consecuencia media, de una severidad media. Y por último, el número 3, ¿cuándo vamos a marcar 3 en nuestra matriz, en nuestra tabla? Cuando las lesiones sean mayores y, por ejemplo, una muerte, por ejemplo, grandes lesiones que generen invalideces, fracturas muy profusas, muy delicadas. Todo eso va a ser valor 3 y además que implique un gran número de personas dentro de la organización y además daños materiales complejos como por ejemplo detención indefinida de proceso hasta que la empresa tenga que ser intervenida de modo de poder reanudar sus actividades. Eso le vamos a denotar un valor 3. Entonces, la resultante de la evaluación va a surgir de la multiplicación del primer valor con el segundo valor, es decir, probabilidad por consecuencia, algo parecido a la matriz de riesgo. Y ahí se va a obtener la magnitud del riesgo en cuanto a lo que es el análisis de vulnerabilidad, es decir, qué tan probable y qué tantas son las consecuencias cuando nos enfrentamos a una amenaza en la organización.
¿Ya? Sigamos con el ejemplo. En los sismos teníamos probabilidad 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ocurre con mucha probabilidad en Santiago de Chile. Si es que imaginamos una empresa que está en Santiago de Chile, por ejemplo en Perú, en los sectores costeros, los huaicos, por ejemplo, que son estas como especie de avalancha, donde se desbordan los ríos y va con mucho material, probablemente también le vamos a poner un valor 3. En la consecuencia, en los sismos en Chile, eventualmente incluso podría morir gente y se podría tener algún proceso si es que el sismo es de una magnitud muy elevada, entonces también le vamos a poner un valor 3. En los huaicos también pasa lo mismo, se destruyen las empresas, se destruyen los inmuebles, se destruyen todo lo que es material y además puede morir gente, entonces también le vamos a poner un valor 3. Entonces ahí la resultante nos daría un valor 9, que sería un evento muy probable y con muy altas consecuencias de que ocurra y que dañe a mucha gente, ¿ya? Entonces seguramente eso va a quedar en un colorcito rojo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro análisis de vulnerabilidad tenemos un evento que eventualmente es potencialmente muy dañino para la organización, para la empresa o la comunidad donde estamos trabajando, ¿ya? Enseguida vienen las medidas de mitigación que tienen que ver específicamente con cada uno de los eventos, que tienen que ver con modificaciones, por ejemplo, estructurales que se pueden realizar, con capacitaciones que se pueden realizar a los trabajadores, con eliminación de fuentes de peligro, etc. ¿Ya? La parte de mitigación, la parte de minimizar los riesgos, minimizar los daños, dependiendo del evento, requiere un estudio profundo. De hecho, en un siguiente video vamos a hablar específicamente de cómo poder realizar medidas de prevención, de mitigación, de control para minimizar los daños ante determinados tipos de eventos, ¿ya? Por ahora, creemos que tenemos que enfrentar y tenemos que realizar medidas de eliminación de las fuentes de peligro, por ejemplo en las vías de evacuación, eliminar cualquier obstáculo que eventualmente se pueda generar algún tipo de daño a las personas que están buscando un lugar más seguro. Sustitución, cambiar elementos que revistan menor peligro, cambiar insumos, por ejemplo, que revistan menor peligro. En el caso de las amenazas de origen técnico, por ejemplo, si estamos utilizando un tipo de combustible que tiene una alta inflamabilidad, a lo mejor cambiarlo por otro combustible que tenga una inflamabilidad menor. Y también medidas ingenieriles, controles ingenieriles que tienen que ver con reestructurar nuestro proceso de modo de minimizar las probabilidades de ocurrencia o bajar la consecuencia de los eventos que eventualmente se puedan materializar en nuestra empresa. Después vienen controles administrativos, capacitaciones, señalizaciones, que tienen que ver con la ejecución de medidas de capacitación, por ejemplo, con sus respectivos respaldos. Señalizaciones, señalizar los lugares seguros, advertir cuáles son los lugares potencialmente peligrosos para los trabajadores. Y por último, elementos de protección personal, que en el caso de las emergencias se los vamos a proporcionar principalmente a la brigada de emergencia, que también en un próximo video vamos a hablar específicamente de eso y cómo constituirla. Bueno, chiquillos, este fue el análisis de vulnerabilidad. Espero que les haya servido este video. Si quieren el documento, el análisis de vulnerabilidad de un lugar específico que nosotros realizamos a modo de ejemplo, para que ustedes lo tengan como formato, lo pueden pedir. Ya saben, escriban un comentario, pónganle un me gusta y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. Chao amigos, nos vemos en un próximo video.